informarnos qué medidas concretas ha dispuesto el gobierno para remediar estos problemas, teniendo en consideración que son políticas de Estado y que a la fecha no se percibe mayor cambio. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros para que responda a la pregunta presentada. Sí, señor. Muchas gracias, presidente. El gobierno del presidente Ollanta Humala otorga especial importancia a las zonas de fronteras de nuestro país. El Perú cuenta en la actualidad con un plan de desarrollo e integración fronteriza que está siendo implementado de forma transversal por diversos sectores. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Desarrollo Fronterizo, realiza una activa y permanente labor de vinculación con nuestros países vecinos. Fruto de ese trabajo, señor presidente, son la gran cantidad de acuerdos internacionales que ha suscrito el Perú con nuestros vecinos en múltiples materias. A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante el Decreto Supremo número 083-2012-PCM, declaró de interés nacional y necesidad pública la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo de Ciudades Sostenibles en zonas de frontera. Por otro lado, mediante resolución ministerial número 162-2012, Vivienda, se ha encargado a la Dirección Nacional de Vivienda la elaboración y ejecución del proyecto piloto del Plan de Desarrollo de Ciudades Sostenibles en zonas de frontera en coordinación con la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente creada por el Decreto Supremo 083 antes referido. A la fecha, se han iniciado los trabajos de gabinete y de campo en las fronteras de Tacna, Tumbes y Cajamarca y se tiene programado iniciar los trabajos en Loreto este mes. En el área de salud, el Gobierno Regional de Loreto, para la función de salud, entre el 2009 y el 2012 ha asignado 59,6 millones de soles para intervenir en procesos de inversión para la red de servicios de salud, incluidos los hospitales, siendo el 2012 el de mayores recursos, 20,8 millones de nuevos soles, y la ejecución de los mismos ha tenido comportamientos disímiles, pues en el 2010 se tuvo un 78,3% de ejecución, el 2011 el 13,9% y el 2012 el 71,7%, por lo que en el acumulado de dichos años solo fue de 33 millones de soles lo invertido en la zona por parte del Gobierno Regional de Loreto. En el caso de los gobiernos locales, estos han tenido un presupuesto también importante para el mismo periodo, 2009 y 2012, que fue de 31 millones de soles, en donde también la ejecución fue variable, pues durante el año 2009 fue del 45,2% y en el año 2012 el 60,1%, con un total de ejecución de 17,7 millones de nuevos soles. En relación al tema de la lucha contra las drogas, dentro de la estrategia de lucha contra las drogas podemos mencionar lo siguiente. Durante el año 2012 el Gobierno destinó 101 millones de soles para la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas como muestra de su firme compromiso en esta materia. Para el 2013 se han aumentado los recursos financieros para este mismo fin a 250 millones de nuevos soles y para el 2014 se prevé un presupuesto de 380 millones de soles en la lucha contra el narcotráfico, siendo importantes los recursos destinados por el Estado peruano para la lucha contra este flagelo. Esta tarea, por su parte, es necesaria para ser acompañada con mayor cooperación por parte de la comunidad internacional, dado que esta ha venido reduciéndose en los últimos años. La inversión para el año 2013 apenas alcanza los 25 millones de dólares. Nuestro país continúa estrechando relaciones con diversos países de la región en materia de la lucha contra las drogas, a través de mecanismos bilaterales, entre ellos la realización de reuniones de comisiones mixtas antidrogas, labor que coordina estrechamente debida con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en adición a ello se llevan a cabo reuniones de las autoridades fronterizas, en este caso el Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia en diversas ocasiones, justamente con nuestros países vecinos. Existe un gran número de proyectos en desarrollo y acciones que realiza el Estado en zonas de frontera, que serían imposibles en un tiempo tan limitado, señor presidente, referirlas aquí, por lo que nos comprometemos a entregarlas por escrito en el plazo que establece el reglamento del Congreso de la República. Congresista Levis, va a hacer una repregunta. Sí, presidente. No dudo de la importancia que le pueda dar el Estado, el gobierno a las fronteras, pero en especial la frontera de Loreto,
3.276 kilómetros de frontera, insisto, no recibe el impulso que merece el 30% del territorio nacional. Si bien es cierto, la población puede no ser tan densa como en otros lugares, pero creo que es el momento de que, además de plantear obras importantes en salud, en educación seguramente, en infraestructura básica, necesita que la frontera comience a mirar hacia adentro de la región, que tenga la posibilidad de desplazarse desde las fronteras hacia los centros o a las ciudades más pobladas, como por ejemplo Iquitos, zonas donde converge casi toda la economía de la región. Ese aislamiento es parte del atraso al que están prácticamente sacrificados nuestros pobladores de las fronteras. Y creo que no existe hasta ahora, al margen de los comentarios hechos por el primer ministro, decretos supremos, acuerdos, etcétera, realmente no existe un plan estratégico de desarrollo de fronteras en nuestra región que nos haga visorar que esas poblaciones abandonadas durante muchos años en el Alto Putumayo, en el Bajo Yavarí, en la cuenca del Napo, arriba, en la frontera con Ecuador, tengan la posibilidad de ser parte de nuestra región y a su vez parte del país. Por eso que creemos que todos los estudios, diagnósticos, Dele tiempo para concluir, que seguramente ocupan grandes espacios en las oficinas, todavía no marcan una meta definitiva como para visorar que nuestra región tiene posibilidad de desarrollar. Creo que es importante que se consensúe un plan estratégico de desarrollo a 15, 20 años, donde sea una ley de cumplimiento obligatorio para desarrollar líneas maestras de desarrollo como tema de conectividad, tema de marco tributario, tema de matriz energética, obviamente con el sustento de lo que es salud, educación y alimentación como trilogía de emergencia básica. Presidente, no dudamos de la intención del gobierno, por ejemplo, en la lucha contra las drogas. Han programado inversión de 150 millones, pero a la fecha de vida no puede renovar el convenio con el gobierno regional, un convenio que ha cumplido toda la extensión, los proyectos y objetivos que se habían trazado, y son 6 millones de soles. Y se está perdiendo el avance del logro de hacer un equipo que trabajó, y de esto puede dar fe la directora Macías, de los éxitos que se lograron. En presencia de ella hemos estado allá visitando alguna vez en una titulación de 2.000 parceleros y que era parte del proceso de incorporación en esta lucha contra la droga. Sin embargo, Pero tiempo, concluya, congresista. Eso está pendiente y creo que vamos a perder ese espacio de desarrollo. Creo que en ese detalle podemos ver que no se está trabajando al ritmo que merece nuestra región. Presidente, creo que debemos pedir, y usted más que nadie apoyar, que se comience a trabajar por la región Loreto y darle la prioridad que no se le dio durante muchos años. Gracias, presidente. Primer ministro, para contestar la repregunta. Sí, señor. Definitivamente la sensibilidad en el desarrollo del Plan Nacional de Integración Fronteriza es uno de los aspectos de preocupación del gobierno. Somos muy sensibles a eso. Y quiero enfatizar que el país ha cambiado. En el país tenemos niveles de gobierno, niveles de responsabilidad en esta materia. Y el plan justamente involucra a los 3 niveles de gobierno. Las actividades correspondientes o las competencias correspondientes al ámbito educativo, al ámbito de salud, al ámbito ambiental, en fin, a las distintas competencias que antiguamente correspondían al gobierno central han sido transferidas en su mayoría a los gobiernos regionales. También, por supuesto, los gobiernos locales mantienen una competencia directa en determinados aspectos de la relación con el ciudadano. Lo que quiero decir con esto, señor presidente, es que tenemos que trabajar todos juntos en materia de poder desplegar una acción del Estado firme para poder justamente llegar o llevar al Estado a estas zonas del país. La actividad de salud pública es una actividad que desarrollan las direcciones regionales de salud. La actividad educativa son responsabilidades de las direcciones regionales de educación de cada una de las regiones, quienes tienen la competencia en esta materia. No dudo de lo que plantea el señor congresista Lewis, presidente, por su intermedio, de la necesidad de enfatizar más estos esfuerzos, de poder hacer que efectivamente las competencias regionales y locales puedan ser cada vez más fuertes y que podamos tener, por cierto, funcionarios dedicados a este trabajo. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, en la Secretaría de Descentralización, venimos haciendo esfuerzos importantes para poder dotar de mejores capacidades a nuestros funcionarios y a los funcionarios de las regiones y gobiernos locales para que puedan conducir la gestión
de las importantes competencias que tienen el día de hoy los gobiernos subnacionales. Y en ese sentido quiero señalar la necesidad de poder seguir trabajando en esta materia. En segundo lugar, es importante destacar que tenemos un fondo importante, el Fondo de Inclusión Económica, a través del cual podemos y llegamos a los distritos más pobres del país. Es un proyecto importante del gobierno con millones de inversión, 420 millones que estamos desarrollando en zonas específicamente de pobreza en el país y que requiere evidentemente la formulación de proyectos de inversión para el cual estamos en el gobierno en toda la capacidad de poder llegar a estas zonas. Hemos suscrito hace poco un convenio con la Asamblea Nacional de Rectores para que justamente en el ámbito de la formulación de proyectos de inversión los expertos, los técnicos de las universidades puedan prestar su concurso a aquellas municipalidades pobres que no tienen las capacidades para poder justamente emprender el trabajo de formular proyectos de inversión. Por supuesto, tenemos también las capacidades dentro de los sectores para poder trabajar en esta materia. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene oficinas en las regiones, las famosas Conectamef, que están trabajando en diversos aspectos, y en noviembre del 2013 tendremos un Conectamef en la región Loreto para poder justamente acompañar al gobierno regional y a los gobiernos locales en la formulación de sus proyectos de inversión y en acompañarlos y en ayudarlos para poder gestionar mejor sus proyectos. Espero con esto haber dado respuesta satisfactoria, señor congresista, señor presidente. Siguiente pregunta. Pregunta 16 del congresista Rodríguez Zabaleta al presidente del Consejo de Ministros. Si el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso modernizará y o repotenciará el terminal portuario de Salaberry, lo cual resulta de urgente necesidad, o lo concesionará, y si FONAFE y ENAPU cumplirán con lo establecido en la Ley de Presupuesto 2013 respecto a la transferencia de 68 millones de nuevos soles del Gobierno Regional de la Libertad para FONAFE para la adquisición de la draga que servirá para desarenar el puerto de Salaberry y reponer el borde costero de las playas Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. ¿Qué acciones está tomando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a la cancelación de más de 50 vuelos a la fecha de Lima a Trujillo y viceversa por el mal tiempo? ¿Se invertirá en maquinarias de última generación o se evaluará la posibilidad de reubicar el aeropuerto trujillano a la zona de Tablazo de Huanchaco? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros para responder la pregunta presentada. Señor presidente, muchas gracias. Por su intermedio, quisiera que el ministro encargado de la cartera de Transportes y Comunicaciones, don René Cornejo, pueda brindar la respuesta a la consulta formulada. Bien, ministro de Vivienda encargado de la cartera de Transportes. Gracias por su intermedio, señor presidente. Con relación a la modernización y o repotenciación del terminal portuario de Salaberry. Para modernizar el terminal portuario de Salaberry es necesaria la elaboración del plan maestro del referido terminal portuario, para lo cual se suscribió un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Tierra, Transporte y Asuntos Marítimos de la República de Corea y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el desarrollo de proyectos portuarios en los que se incluye el puerto de Salaberry. Con relación a la transferencia de recursos del Gobierno Regional a FONAFE para la adquisición de la draga, debemos señalar que la Ley de Presupuesto en la 44ª disposición complementaria final autorizó al Gobierno Regional de la Libertad a efectuar una transferencia financiera aprobada mediante acuerdo de Consejo Regional y previa suscripción de convenio a favor de FONAFE, con el objeto de permitir la adquisición de una draga para el mantenimiento de los puertos del litoral peruano y o para la solución definitiva de la reposición del borde costero de los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Asimismo, debemos señalar que a la fecha se encuentra pendiente de aprobación por el Consejo Regional de la Libertad la transferencia financiera indicada. En tal sentido, las acciones descritas son de competencia de ese gobierno regional. Respecto a las acciones que ha tomado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con relación a la cancelación de más de 50 vuelos de Lima a Trujillo y viceversa, debe indicarse que dicho aeropuerto internacional cuenta con equipamiento de hidroayudas, iluminación aeronáutica y cartografía aeronáutica adecuada para la característica de aeronaves y operaciones que allí se desarrollan, y está dotado de procedimientos de aproximación por instrumentos en diversas configuraciones, además de rutas de salida y llegadas instrumentales. Asimismo, debe hacerse notar que en el citado aeropuerto se han registrado en el año 2012 7.356 operaciones domésticas y 90 operaciones internacionales.
Cabe mencionar que la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC ha certificado a la empresa LAM Perú un procedimiento para el aterrizaje en la pista 20 basado en tecnología GPS y equipos aviónicos de a bordo, lo cual les permitirá contar con una segunda opción para aterrizaje, lo que reduciría la cancelación de los vuelos siempre y cuando existan condiciones meteorológicas adecuadas. Por último, debemos señalar que la Administración del Aeropuerto Internacional de Trujillo está a cargo de la concesionaria Aeropuertos del Perú, ADP, bajo la supervisión de OCITRAN. Con relación a la compra de maquinaria de última generación para la seguridad de la navegación comercial o la reubicación del aeropuerto a la zona de Tablazo en Huanchaco, debemos señalar lo siguiente. El aeropuerto cuenta con un equipamiento automático meteorológico AWOS que es operado por personal de Corpac, debidamente calificado para proporcionar informes METAR o SPECI las 24 horas del día. En esta localidad se está produciendo en las últimas semanas un cambio estacional de verano a otoño con mucha variabilidad, originando por bajas temperaturas del agua de mar, alta humedad ambiental y vientos calientes procedentes del norte. Esta configuración típica viene produciendo de manera continua la presencia de techos de nubes bajos. El procedimiento de vuelo asociado al sistema de aterrizaje de precisión ILS CAT-1 permite el descenso del piloto en trayectoria sobre el mar, sentido suroeste-noreste, hasta una altura de 250 pies. Por ende, con techo de nubes de 200 a 100 pies sobre la estación, es previsible que el piloto no obtenga contacto visual con la pista y no pueda concretar el aterrizaje, debiendo frustrar la aproximación. En el caso de Trujillo, el mínimo de descenso está determinado por obstáculos artificiales y naturales, el Cerro Campana, entre otros, y por ello instalar un sistema ILS CAT-2 o CAT-3 similar al de Lima en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no necesariamente permitiría mejorar las condiciones operacionales cuando estén limitadas por un techo de nubes adverso. En conclusión, el equipamiento de Trujillo cumple el estándar operacional internacional y se encuentra plenamente operativo por parte de Corpac. La cancelación de vuelos en la presente estación se debe a la nubosidad baja presente en periodos de la madrugada y primeras horas de mañana y a la circunstancia típica que ha sido antes mencionada. La factibilidad para instalar un sistema ILS CAT-2 o CAT-3 para mejorar la categoría operacional de Trujillo como mitigación para la nubosidad adversa está siendo analizada. Se reitera que los obstáculos circundantes son el principal factor que determinaría la viabilidad técnica de esta propuesta. No se prevé que los actuales fenómenos meteorológicos que inciden en la cancelación de algunos vuelos puedan justificar una reubicación del aeropuerto a la zona de Tablosa de Huanchaco, toda vez que se trata de fenómenos de carácter estacional que en este caso se han prolongado de manera típica. Y para terminar, se debe mencionar que en el año 2004 la pista de Trujillo fue objeto de una ampliación de 600 metros, contando a la fecha con 3.000 metros de longitud por 45 de ancho, y además se renovó la iluminación de la pista. La pista, por su resistencia, permite operaciones de aeronaves de carga. Gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Rodríguez Zabaleta para hacer una repregunta. Señor presidente, señores ministros, me dirijo al encargado del despacho en esta cartera, el señor ministro de Vivienda, y a través de él quiero que estas palabras se transmitan textualmente al encargado del Ministerio de Transportes, me refiero a nuestro señor ministro que está fuera del país. Lunes 16 de mayo del año 2011, ante más de 1000 empresarios y productores agropecuarios que colmaron la sede de la Cámara de Comercio de la región La Libertad y de Trujillo, el otrora candidato del nacionalismo, hoy mandatario de esta nación, expresó las siguientes palabras: la clase política peruana es corrupta y ha impedido que se modernice el puerto de Salaberry y se cumpla con el proyecto Chavimochic. Un gobierno nacionalista los hará realidad con financiamiento estatal y el apoyo a las pymes de la industria del calzado será una realidad. Han pasado ya 20 meses y esta promesa sigue aún en la retina y en la mente de los liberteños. Hoy nos responde, no el ministro de Vivienda, que es un gran ministro y que viene trabajando bien en La Libertad. Me refiero al ministro de Transportes. Hoy, señor presidente, el ministro de Transportes que no está acá. Dele tiempo para que concluya. Maestro que se está elaborando. No, señor ministro, las máquinas son las mismas de ayer. No, señor Premier de la República. El gobierno de La Libertad está destinando 68 millones de soles. Este Parlamento ha dado la ley que propone de interés nacional comprar una draga. Para nosotros, el puerto de Salaberry, con la tercera etapa de Chavimochic, con la salida de los minerales de muchas empresas, significa hoy en día vivir o morir, señor presidente, porque ese es el desarrollo de nuestra región. Señor presidente, basta de promesas electorales incumplidas. Es hora de cumplir con la región La Libertad.
Muy bien. Tiene la palabra el ministro de Vivienda encargado de la cartera de Transportes para responder. Por su intermedio, señor presidente. Respecto del tema de Salaberry, como bien se sabe, es necesario antes de cualquier intervención, de cualquier naturaleza, el contar con un plan que indique qué es lo que tiene que hacerse. La voluntad del gobierno y las tareas que se han enumerado apuntan a que efectivamente se está realizando lo necesario para poder darle al puerto de Salaberry la capacidad que corresponde. Ha sido mencionado el tema de Chaimochí. Como se sabe, Chaimochí ya ha sido convocado, es un proceso que ya está en marcha, de modo tal que no puedo sino ratificar el compromiso que ha sido referido por el señor congresista, y en tal sentido el Ejecutivo en pleno está trabajando hacia el cumplimiento de esas promesas. Gracias, señor presidente. Bien, el congresista Guayama no se encuentra presente. Siguiente pregunta. Pregunta 18, de la congresista Schaefer Cuculiza a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuáles son los pasos de cada uno de los procesos del programa Cali Guarma, tanto en la fase de compra como en la fase de gestión del servicio alimentario, que van a permitir superar las deficiencias encontradas en el programa anterior en cuanto a atención eficaz de los usuarios, impacto en la desnutrición crónica, transparencia en la compra de productos locales, rendición de cuentas y eliminación de las filtraciones en el uso de los recursos asignados? Bien, tiene la palabra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Respondo a la congresista Schaefer. Jaliwarma tiene como objetivo mejorar los niveles de atención durante la jornada escolar de los niños y niñas y mejorar sus hábitos alimentarios. Jaliwarma tiene 3 fases: selección de contenidos, compra y distribución, y en cada una de ellas se han tomado acciones para superar los problemas de programas anteriores. Antes no se llegaba a los niños de manera permanente, en promedio solo se atendía la mitad del año escolar y no se contaba con productos variados, se entregaban solo 2 productos para el desayuno y 4 para el almuerzo, generando graves problemas de aceptabilidad, con lo cual el impacto del programa era mínimo. Jaliwarma ha identificado con un conjunto de especialistas un conjunto variado de productos que cubren el aporte nutricional recomendado por el SENAN. Se ha pasado de 6 productos para un único menú a raciones o canastas de productos que incluyen entre 10 y 170 productos. El proceso de compra, el segundo proceso, se basa en la cogestión, pasando de compras centralizadas a una gestión público-privada que opera descentralizadamente, donde los actores locales tienen la última palabra. Los 111 comités de compra formados por representantes de los 3 niveles de gobierno y los padres de familia son acompañados y reciben asistencia logística y contractual de Jaliwarma. Estos comités convocan, seleccionan, adjudican y resuelven contratos con proveedores que no cumplan con la propuesta técnica que presentaron. Las compras son transparentes y cuentan con veedores independientes. Los nombres de todos los integrantes de los comités de compra y todos los proveedores están en la página web del programa. El esquema actual permite reaccionar rápidamente. Antes, cuando no se concretaba una adjudicación, las escuelas pasaban 2 o 3 meses sin atención. Ahora, estos problemas se resuelven en un plazo que no excede los 10 días. La distribución de los alimentos, el tercer proceso, está a cargo de los proveedores, que por primera vez se relacionan con los padres de familia y profesores. Cada una de las más de 35.000 escuelas que atendemos hoy día tiene un comité de alimentación escolar formalmente reconocido y capacitado por Jaliwarma. Hemos pasado de padres pasivos a padres empoderados en el proceso de vigilancia. Todavía hay que mejorar. En esa ruta, Jaliwarma está ampliando su trabajo de supervisión y capacitación y su trabajo con actores especializados, como las DIRESAS y DIGESA, en el proceso de supervisión, y con cierre exportador el Ministerio de Agricultura y Produce para fortalecer a nuestros proveedores. El servicio que hace menos de 2 meses ha iniciado Jaliwarma es ambicioso y requiere del esfuerzo de muchos actores, pero también afecta intereses de muchos actores. Cada día miles de escuelas reciben Jaliwarma y son los propios padres de familia los que tienen, por primera vez, la capacidad de opinar y hasta de tener un servicio si no es de calidad. Cada denuncia da cuenta de actores empoderados, actuando para asegurar una mejor atención para sus niños. Las denuncias son la llave para encontrar las soluciones que generen cada vez un mejor servicio. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la congresista Schaefer para
hacer una repregunta. Gracias, presidente. Saludando a todos los señores y señoras ministros. Acá, en la ejecución presupuestal, en la página de la consulta amigable de transparencia del MEF, al 29 de abril, tenemos una ejecución presupuestal de Caliwarma del 0.8%. ¿Cómo es posible de que al 29 de abril usted me diga que el programa ha sido lanzado a inicios de año, que bueno, fue lanzado el año pasado en mayo, pero la ejecución del programa, bajo el análisis, en la parte teórica, que a mi parecer está divorciado de la práctica, porque me he tomado el trabajo de supervisar durante 2 semanas en toda la región de Piura, y el lanzamiento del programa ha tenido un solo componente. Dele tiempo para que concluya. Ha tenido, a mi parecer, un solo componente: ir y dejar los alimentos, que en muchos casos hemos tenido 70 denuncias a la fecha, donde la calidad de esos productos dejados en las 35.000 escuelas que usted menciona han tenido problemas de la calidad. He podido verificar que los productos no tienen una certificación de calidad de laboratorios acreditados. Eso es importante saber. Yo creo que acá no es una percepción, y yo no estoy de acuerdo cuando se dice de que este programa tiene sus retractores y que hay gente que quiere impedir que este programa pueda llegar donde debe llegar y en la forma que va a llegar. Concluya, congresista. Nadie se puede prestar para malograr los alimentos de que son beneficiarios los niños. Y acá algo muy importante, ministra. En la cobertura que usted está planteando, usted está excluyendo a una población vulnerable muy grande. La cobertura que está dando es para alumnos de nivel inicial y primaria. ¿Dónde quedan los alumnos de los PRONOIS? Los niños de 2, 3 y 4 años, lo cual usted sabe que es importantísimo la nutrición para esos niños, para su desarrollo neurológico. Es importantísimo que se pueda coberturar a las personas infectados con TBC. No está llegando, usted no está considerando a madres gestantes o a personas de la tercera edad. Los CEBE, los Centros de Educación Básica Especial, tampoco han sido considerados. Yo los he recorrido en mi región de Piura, Sullana, Morropón. No podemos excluir esa población. Congresista, ya le dimos 2, excepción, concluya, por favor. Gracias, presidente. Los problemas de los proveedores los tenemos que solucionar usted, ministra, su ministerio. Yo creo que los CAE, los comités de alimento escolar, los padres de familia, son sus aliados. Es imposible que ellos se presten a quizás personas que quieren hacerle daño a su programa. No pueden prestarse, definitivamente. Vemos al presidente de la República, creo que en Ica, hace unos cuantos días, echándole la culpa de los errores de un programa que desde un inicio está teniendo problemas. Porque realmente usted lo que ha debido es continuar la línea que se trabajaba en PRONA y corregir los errores que podían haber. Eso es lo que se ha debido hacer, no liquidar PRONA, que el costo económico y social es altísimo.
Ministra, para responder el comentario ahora. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradecer el comentario y las repreguntas de la congresista Schaffer. Sobre el tema de la ejecución presupuestal, efectivamente, recién estamos iniciando los procesos de pago luego de las verificaciones y la recepción de las valorizaciones de los proveedores que han entregado raciones y productos a partir del 4 de marzo. Esto, por supuesto, tiene un efecto de rezago porque los proveedores inician la atención, luego preparan sus valorizaciones, esas son verificadas, refrendadas y luego se ejecutan los pagos. Efectivamente hay, como usted menciona, alrededor de 70 denuncias que han sido no solamente levantadas por los medios de comunicación, sino por la Defensoría del Pueblo y por nuestros propios equipos. Y el grueso de estas denuncias se refieren a la entrega de productos en mal estado, en su mayoría el caso del pan que llegaba con hongos. Hemos visto justamente por conveniente reemplazar en esos casos en los cuales se entrega productos para largos periodos de tiempo, más de 2 semanas, esta oferta de pan por productos sucedáneos que cumplan con el aporte nutricional requerido, pero que tengan mejor mantenimiento y que no pongan en riesgo la calidad del producto con el paso de los días. Efectivamente, como usted bien señala, los padres de familia son nuestros principales aliados y son los actores centrales en el proceso y son quienes están haciendo el grueso de las denuncias y con ello vemos que están cumpliendo con su activo rol de vigilancia. Requieren, por supuesto, mucha más capacitación, muchas más herramientas para trabajar y requieren además del apoyo de un conjunto de acciones que van mucho más allá del programa. Campañas, por ejemplo, como lavado de manos, como esquemas de manipulación de alimentos, como procesos para almacenar de manera correcta productos alimenticios. Y estas campañas tenemos que hacerlas en colectivo, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con los otros sectores del Ejecutivo, para mejorar las habilidades de los padres en el proceso de vigilancia. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 19 de la congresista Chávez Cosío al presidente del Consejo de Ministros. El Ministerio de Defensa, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno en general han venido prestando algún apoyo a los integrantes del denominado Comando Chavín de Huántar, que tuvo a su cargo el rescate de los rehenes en la residencia del embajador de Japón el 22 de abril de 1997, con ocasión del proceso penal que se le sigue. Si la respuesta fuera afirmativa, explique en qué ha consistido y o consiste tal apoyo. Entiende la palabra el presidente del Consejo de Ministros para responder la pregunta presentada. Señor presidente, quiero agradecer la pregunta porque nos permite informar a la representación nacional lo que venimos haciendo en esta materia. Es un tema de permanente preocupación, por supuesto, del Gobierno nacional. Y es el reconocimiento que los peruanos le debemos a este grupo de valerosos oficiales y personal de la Fuerza Armada que nos defendieron en un tema muy sensible para el país. Los integrantes del Comando Chavín de Huántar, señor presidente, cuentan con el absoluto respaldo del Poder Ejecutivo desde el más alto nivel para garantizar su defensa. La labor desplegada se encuentra enfocada en la defensa de los derechos de los peruanos que conformaron el Comando Chavín de Huántar y cuyas acciones permitieron liberar a los rehenes cautivos en la residencia del embajador de Japón. Estos peruanos vienen siendo procesados ante diferentes tribunales de justicia por más de 11 años. Frente a dicha situación, en mi condición entonces de ministro de Justicia, fui el encargado de conducir el proceso de defensa tanto en sede nacional como en sede internacional. En dicha labor fui secundado en forma eficiente y profesional por quien entonces era el agente peruano ante la Corte Interamericana, el doctor Pedro Cateriano, hoy día ministro de Defensa, y el actual procurador del Ministerio de Defensa, el doctor Adriancén. Durante el proceso en sede nacional, las imputaciones basadas en testimoniales e informes forenses han sido desvirtuados. Producto de las acciones realizadas por parte del Poder Ejecutivo, culminado el juicio oral, la sentencia declaró por unanimidad absolver a los imputados, es decir, a los comandos Chavín de Huántar.
Dicha sentencia, emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora el 15 de octubre del 2012, ratifica lo resuelto por el Fuero Militar, que en su momento también absolvió a los comandos Chavín de Huántar. De igual forma, se dejó establecido que los delincuentes terroristas que participaron en dicha toma de la residencia del embajador de Japón, los llamados camaradas Cintia y Peceros, fallecieron en acciones propias del rescate. Frente a dicha situación de la justicia, fue interpuesto un recurso de nulidad y el 30 de abril de este año, señor, es decir, hace algunos días, hemos sido informados que la primera Fiscalía Suprema ha dictaminado no haber nulidad en la sentencia que acabo de hacer mención. Y por tanto, este asunto está pasando a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que preside el doctor César San Martín. Finalmente, enfatizo que el Gobierno Nacional no escatimará ningún esfuerzo, señor presidente, en defender los comandos Chavín de Huántar. Es compromiso del presidente Ollanta ir hacia esa ruta, fue mi compromiso como ministro de Justicia y es mi compromiso como presidente del Consejo de Ministros. La congresista Chávez va a hacer una repregunta. Presidente, agradezco la respuesta. Ojalá que en la sala que tenga que definir en última instancia prime la justicia. Yo quiero referirme como repregunta, señor presidente, a un tema que tiene que ver igual con los Chavín, con el tema de el ataque del terrorismo hecho por el MRTA el 17 de diciembre del año 97 contra la residencia del embajador de Japón y la intervención de heroicos miembros de nuestras Fuerzas Armadas que rescataron en una operación que es asombro en el mundo a todos los rehenes. Señor presidente, yo quiero aprovechar porque hay dos temas, estos de relaciones exteriores y defensa, nuevamente en lo que yo acabo de recibir como denuncia. Y es que desde hace 2 semanas el señor Alexis Humala está en la Federación Rusa y entra a la Embajada del Perú como Pedro en su casa, aprovechando que un compañero de él en la Universidad de Kiev, Ucrania, ha sido designado como secretario de Relaciones Exteriores en la embajada, el señor Jorge Lazo. Y el señor Alexis Humala habla y tiene reuniones con el agregado militar, el señor Gerardo González. Yo pregunto si el señor presidente del Consejo de Ministros sabe de estas circunstancias, si esto tiene que ver con alguna compra importante de armamento que se va a hacer a la Federación Rusa, y si esto tiene algo que ver con lo que se denunció públicamente en Wikileaks respecto de... Congresista Chávez, antes, según lo que hemos leído el reglamento, la repregunta tiene que ser sobre el tema en mención. Concluya, por favor. La pregunta se refiere precisamente al tema de defensa y relaciones exteriores, porque sabemos que en junio del año 2011 el tema era intercambiar gas por armas. Quiero saber si la presencia del señor, si sabe el señor presidente del Consejo de Ministros de esta presencia del señor Alexis Humala en la Federación Rusa, su permanente ingreso a la embajada y el trato que tiene con el agregado militar peruano. Y si esto tiene que ver, lo sabrán ustedes, no quiero que me contesten, si tiene que ver con alguna compra importante de armas que se está haciendo o hay tratativas de eso con la Federación Rusa. No quiero que me conteste ahora, solamente quiero decirle que tome nota de esto que le estoy diciendo, que es el traslado de una denuncia que ha venido a mi despacho. Yo le voy a señor pedir, presidente, congresistas, de acuerdo al reglamento, la repregunta tiene que versar sobre el mismo tema. No podemos en la repregunta plantear temas nuevos. Siguiente pregunta, señor. Pregunta 20 del congresista Condori Cusi a la ministra de Educación. ¿Qué medidas viene adoptando el gobierno para elevar la calidad en la formación profesional, entendiéndose investigación y enseñanza-aprendizaje, así como la pertinencia de las carreras profesionales de acuerdo con la demanda del mercado de trabajo y la acreditación de profesionales e instituciones de educación superior? Bien, tiene la palabra la ministra de Educación para responder la pregunta presentada. Muchas gracias, señor presidente. Como sabemos, el Ministerio de Educación tiene competencias sobre la educación superior a nivel
técnico y no a nivel universitario. Y en ese ámbito las principales medidas adoptadas por el Ministerio de Educación serían las siguientes, en un resumen muy apretado. Primero, estamos fortaleciendo la formación técnica profesional en el ámbito local, en el regional y en el nacional, tratando de articularla a una visión prospectiva que responda a un enfoque territorial del desarrollo. Es decir, se está reorientando el catálogo nacional de títulos y certificados como parte de un sistema nacional de cualificaciones en coordinación con el Ministerio de Trabajo y también con los gobiernos regionales para que aquellas carreras puedan responder a las necesidades de desarrollo de cada región. En el año 2013 se tendrán ya actualizadas 5 familias profesionales y se culminará con todo el proceso el 2014. Asimismo, se está también actualizando el marco curricular nacional de formación técnico profesional en el que se establecen competencias genéricas y válidas para toda carrera profesional. En segundo lugar, estamos implementando un nuevo modelo de gestión de formación técnico profesional que sea ético, que sea transparente, descentralizado e inclusivo, que se articule con los procesos de desarrollo económico productivo de cada uno de los gobiernos regionales. Y esto se está haciendo con particular énfasis con los gobiernos regionales de La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, San Martín y Cajamarca en una primera etapa, de tal manera de poder fortalecer sus centros de formación técnico-profesional en las carreras comprendidas en las familias profesionales relacionadas a la actividad agraria, a industrias alimentarias, a mecánica y motores, a partir de un levantamiento de perfiles profesionales realizados en las regiones anteriormente comentadas. Además, se está realizando convenios con los principales gremios empresariales para desarrollar alianzas público-privadas en áreas claves del desarrollo productivo y que se desprenden del crecimiento económico actual. En tercer lugar, estamos impulsando los procesos de innovación e investigación tecnológica en los centros de formación técnico-profesional orientados a la mejora de la productividad y la competitividad de los sectores estratégicos de desarrollo, para lo cual se está capacitando a 200 directores de institutos superiores tecnológicos para que puedan diseñar y ejecutar proyectos de investigación, innovación y investigación tecnológica en temas estratégicos de interés regional. Asimismo, durante el año 2012 realizamos la primera Feria Nacional de Investigación e Innovaciones Tecnológicas. También estamos proponiendo en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, que actualmente está en manos de la representación nacional, la creación de un viceministerio de Educación Superior, que asuma las responsabilidades directas del impulso de políticas de formación profesional que contribuyan al desarrollo de ciudadanos y ciudadanas con competencias para insertarse de manera exitosa en el campo laboral, articulándose con sectores productivos, con las demandas y expectativas del desarrollo regional y con los gremios empresariales según corresponda. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta 21 del congresista Guevara Masifuen al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es la política indicada para asegurar el desarrollo de las telecomunicaciones en áreas rurales no atendidas y cuáles son las estrategias especiales para que los proyectos actuales de expansión al medio rural puedan seguir sosteniéndose una vez que termine el plazo de la subvención otorgada por parte del Estado? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, ¿cómo está? Gusto de verlo. Si fuera usted tan amable, el despacho de Transportes y Comunicaciones está a cargo del ministro Cornejo, si él pudiera hacer uso de la palabra para responder la pregunta número 21. ¿Cómo no? Tiene la palabra el ministro Cornejo, encargado de la cartera de Transportes. Señor presidente, por su intermedio. La política para asegurar el desarrollo de las telecomunicaciones en áreas rurales es la de dar conectividad en forma sostenible a través del desarrollo del sector que sea moderno, competitivo e inclusivo,
mediante la construcción de redes de transporte a través de la red dorsal de fibra óptica con la finalidad de asegurar que todas las capitales de provincia tengan acceso a la banda ancha. Ello permitirá luego el desarrollo de proyectos regionales de despliegue de fibra óptica, de forma que podamos asegurar que las capitales de distrito también tengan acceso a este moderno medio de transporte y por lo tanto dispongan de acceso a Internet de banda ancha. En la medida que una parte importante de nuestras capitales distritales son rurales, los proyectos regionales representarán un primer punto de cobertura rural. De forma complementaria se atenderá a los centros poblados rurales con más de 400 habitantes mediante acceso a Internet satelital utilizando la banda Ka, principalmente debido a su bajo precio y elevadas velocidades de acceso a Internet. En todos los casos buscamos atender la demanda de las escuelas, centros de salud, comisarías y demás dependencias del Estado en el mundo rural con Internet de banda ancha, que permite implementar telemedicina, teleeducación, gobierno electrónico, entre otras facilidades para las familias rurales. Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los proyectos rurales, se está considerando la demanda del Estado durante los 20 años de concesión como el eje que asegure la sostenibilidad de los proyectos rurales. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta. Tiene una repregunta con el congresista Guevara. Adelante. Gracias, presidente. Es la el acuerdo que los congresistas íbamos a hacer la pregunta. Adelante. Sí, señor presidente. Señor ministro, hemos escuchado atentamente su respuesta, pero sin embargo me hubiera gustado escuchar también de que hablen de la FONIE, es decir, el Fondo Nacional de Inclusión Social, donde ahí vemos que también está metido las telecomunicaciones en este rubro. Me preocupa esto sobremanera, señor ministro, porque dentro de los pueblos o las ciudades que han seleccionado para darle el servicio de las telecomunicaciones en las zonas rurales, hay muchos que no están dentro del quintil 1 y quintil 2. Incluso en la región Cajamarca existe el distrito Pión, donde ni siquiera tiene carretera y sin embargo no está considerado dentro de estas categorías de ciudades. Por lo tanto, públicamente, señor ministro, llamo la atención para que se incluya a las ciudades, a los pueblos que realmente se merecen estar dentro de este programa nacional. Espero de que los pueblos que se han seleccionado... Gracias, congresista Guevara. Siguiente pregunta. Pregunta 22 del congresista Galarreta Velarde al ministro de Economía y Finanzas. El crecimiento económico del Perú ha sido posible, entre otros aspectos, por reformas fundamentales como abandonar la idea de un Estado empresario. De acuerdo con sus recientes declaraciones, ¿quiénes están realizando la evaluación técnica y cuáles son los criterios utilizados respecto a los beneficios y costos que implicaría la compra por parte de Petroperú S.A. de la refinería La Pampilla y los grifos Rexol? ¿O acaso comparte usted la idea de que el Estado peruano vuelva a tener un rol empresarial distinto al rol subsidiario establecido en la Constitución Política del Perú? Adelante, señor ministro. Gracias, presidente, por su intermedio al congresista Galarreta. Como se mencionó el día de ayer, el ministro de Energía y Minas ya detalló con respecto a las evaluaciones técnicas que se han realizado y a la decisión de Petroperú. Probablemente él pueda explayarse más allá cuando le toque responder las preguntas que le han sido formuladas. Pero quisiera aprovechar la pregunta del congresista Galarreta para dar precisamente la visión que tenemos con respecto a las empresas públicas. Nuestra visión de las empresas públicas es modernizar las empresas públicas. Tenemos ya dos empresas públicas financieras que tienen grado de inversión, el Banco de la Nación y COFIDE, grado de inversión. Y nuestra aspiración, ojalá, sea que todas las empresas públicas del Estado tengan grado de inversión. ¿Qué supone eso, señor presidente? Eso supone que haya gobierno corporativo, que haya transparencia en la gestión, que haya participación del capital privado, que haya una mejora total del personal y una profesionalización de las empresas públicas. Obviamente, para velar por la calidad de las inversiones, de los proyectos que llevan adelante estas empresas, que deben ir, las que puedan ser elegibles,
de la mano del capital privado. Esa es la visión que tenemos de las empresas públicas. Y ahondando un poco más en detalles, en el ámbito de FONAFE, donde están las empresas públicas adscritas, la mayoría de ellas, se está avanzando en tener directores independientes, escogidos por el mercado, auditores externos. Estamos intentando meter mucha más meritocracia y despolitizar estas empresas públicas para que justamente cumplan el rol el cual se espera de ellas. De hecho, en lo que se comentó, y de hecho fue aprobado por la ley del Congreso, en la ley que faculta a la ley 29.817, que trata sobre el sistema de transporte de hidrocarburos. Acá se estipula que las empresas públicas, en particular el caso de Petroperú, tiene un objetivo de poder cotizar en la bolsa y ser un activo participante. Pero esto obviamente implica una tarea enorme de modernización, de transparencia, para poder efectivamente tener un grado de calificación crediticia y ser sujeta de interés de inversionistas en este sentido. Por lo tanto, la política nuestra es continuar modernizando a las empresas públicas de la mano del sector privado. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Le solicitan una repregunta con esa Galarreta. Muchas gracias, presidente. Presidente, solo para recordar que Petroperú no está dentro de FONAFE, y me gustaría preguntarle al señor ministro de Economía, que yo sé que tiene una ardua labor y que además definitivamente debe tener varias batallas internas importantes en el gabinete. Sin embargo, presidente, el mercado tiene mensajes y rápidamente se mueve en situación de percepciones. Un mensaje importante, este gobierno fue nombrarlo ministro de Economía al señor Castilla y dejar al presidente del Banco Central. ¿Para qué, si no se había evaluado comprar o no comprar Repsol, si estaba en proceso de evaluación, por qué sale el gobierno a anunciar una compra? ¿Eso no es absurdo? ¿Eso no ha generado más bien un problema de incertidumbre en qué es lo que piensa el gobierno, que han tenido que salir a aclarar el presidente? Si no se había tomado una decisión, ¿quién fue el genio que planteó la propuesta de salir a decir esto públicamente, presidente? Y finalmente al ministro de Economía, si él está de acuerdo con el decreto supremo que fortalece, entre comillas, a Petroperú, porque sé que no lo ha refrendado. Gracias, presidente. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo creo que un gobierno puede y tiene total libertad de poder hacer sus decisiones en base a evaluaciones. Y no hay nada de malo con ello. Y el MEF suscribe el decreto supremo que fue publicado, el famoso decreto supremo 012, que fue fuente de tanta especulación mediática y periodística. Y déjenme contarles por qué suscribimos este decreto supremo. Primero, déjenme hablar de las competencias, porque un decreto supremo que está regulado por la LOPE y por el artículo 118 y 120 de la Constitución establece las competencias para poder el presidente reglamentar vía decreto supremo leyes que han sido aprobadas en este caso por el Congreso de la República. Y en este caso yo quisiera ir paso a paso y ya clarificar esta supuesta diferencia que hay, porque no hay ninguna diferencia en el gobierno con respecto a su accionar, ninguna en absoluto. Déjeme recordarle, por su intermedio, al congresista Galarreta, el reglamento regula aspectos societarios vinculados a la operación, incluyendo el otorgamiento de encargos especiales, objetivos anuales y quinquenales, plan estratégico, operativo, presupuesto, constitución de sucursales y suscripción de contratos asociativos. Eso, en síntesis, es lo que está normando el reglamento. Conforme a la Ley Orgánica del MEF, Decreto Legislativo 183, este es competente en asuntos relativos a la política arancelaria, la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la actividad económica nacional. A esto quisiera añadir otro dato que creo que es importante. Conforme al Decreto Legislativo 43, que regula a Petroperú, esta es una empresa estatal del sector energía y minas,
Quisiera también referirme que el reglamento, tal cual ha sido comentado ya por el Ministro de Energía y Minas, replica lo señalado en el artículo 1 de la actividad empresarial del Estado, modificada por el artículo 3 de la Ley de Fortalecimiento que excluyó a Petroperú de FONAFE, es decir, deja de manifiesto que no está dentro del ámbito del MEF. Sobre los encargos especiales, estos se regulan en el Estatuto de Petroperú, aprobado en el mes de octubre de 2010, que señala que solo podrán aceptarse vía mandato expreso aprobado por decreto supremo y con asignación del presupuesto correspondiente. Acá un punto importante, señor presidente. Los créditos presupuestarios de los pliegos del sector público, como ustedes bien saben, son aprobados en la Ley Anual de Presupuesto. Cualquier modificación del presupuesto que implica transferencia de partidas o crédito suplementario se aprueba mediante ley, de conformidad con el artículo 39 de la Ley General de Presupuesto, por lo cual, en tanto se trate de recursos que forman parte del presupuesto público, la transferencia de los mismos requerirá de una ley. El reglamento, en este sentido, no establece el mecanismo ni presupuestario ni financiero a través del cual se aprobaría la entrega de recursos públicos, para lo cual es necesario una ley, como fue mencionado anteriormente. Por lo tanto, el cumplimiento de las disposiciones presupuestarias no otorga competencia al MEF para refrendar el reglamento, por cuanto el mismo ha sido considerado, por lo que el reglamento considera aspectos corporativos de la empresa, lo cual ha sido ratificado tanto en el decreto legislativo 43 y en el estatuto mismo de la empresa. Asimismo, quisiera, por su intermedio, hacer mención de que justamente la Ley de Fortalecimiento de Petroperú excluyó a esta empresa de la Ley de Contrataciones, del SNIP, y está por fuera del presupuesto nacional de la República. Por lo tanto, no hay materia de nuestra competencia. Y quisiera finalizar por su intermedio, señor presidente, es que justamente en la ley que hice referencia anteriormente, la ley 29817, aprobada el 21 de diciembre por el Congreso de la República, se estableció que en el artículo 6 que las inversiones, el presupuesto de la empresa Petroperú iba a ser congruente con lo que es las reglas fiscales y el mantenimiento de las cuentas públicas fiscales ordenadas. Por lo tanto, suscribimos el reglamento hecho por el Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Energía y Minas, dado que es un reglamento netamente sectorial. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta. Pregunta 23, de la congresista León Romero. Al presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué amenazas o riesgos existen en el contexto actual de nuestros puertos que sean la base o sustento del argumento de seguridad de la vida humana, por el cual se emitió el Decreto Legislativo 1147? ¿Y qué relación guardan las competencias conferidas a la DICAPI con este sustento de seguridad? Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la pregunta porque esto nos permite recalcar que el Decreto Legislativo 1147 no pretende en lo absoluto trasladar a la Marina de Guerra del Perú funciones propias de competencias en el ámbito comercial y civil de los puertos. El objetivo de este decreto legislativo, el objetivo fundamental